Libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Entonces, para entender un poco de qué se trataba el capítulo 1, qué era el tema fundamental en el capítulo 1. Podemos mirar por el capítulo 1, vamos a ver el texto, versículo 2. Así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. En sus corazones, ellos por las dificultades, hemos recordado la vez pasada, por la situación que vivieron, llegaron a la conclusión de que no es todavía el tiempo de levantar el tabernáculo, la casa del Todopoderoso. Y vamos a entender que era tan importante levantar ese templo, porque iba a ser lo que se iba a manifestar en ese templo, iba a ser el resplandor del Todopoderoso, la presencia del Mesías. Entonces, al no querer levantar todavía el templo del Eterno, están como no queriendo que se manifieste el Mesías. ¿Es grave eso o no? Pero yo les pregunto, ¿ellos sentían que era así de grave? ¿Ellos podían pensar que qué grave que es? ¿Así podían pensar? No, ¿verdad? Ellos simplemente pensaban que tenemos problemas, pero ustedes no saben, el rey Darío mandó así porque algunos samaritanos se quejaron de nosotros y ahí con la porte, la situación está complicada. Ojo, pastor, no entendés nuestra situación, ¿no? Por eso habla así. Siempre escuché ese comentario, ¿no? Vos no comprendés, mi vida no es, vos vivís bien, vos no tenés problemas, así piensa la gente. Entonces, es igualito que se quejaban así estas personas. Tenemos mucha dificultad, pero cuando analizamos cómo estaban viviendo en aquel tiempo, ellos que estaban haciendo, estaban remodelando o mejorando sus casas. Y uno diría, ¿y que yo mi casa acaso no tengo que arreglar bien? Estamos hablando de la casa exterior, ¿no? De la apariencia de la casa, no de lo interior, no de la vivencia de las personas. Entonces también cuentan que como se había preparado ya años atrás, 15 años atrás, se había preparado todos los elementos para el templo, muchos de ellos pensaron que como no se hizo el templo, este material, estas maderas sería bueno para mi casa, esta teja sería bueno para mi casa. Empezaron a, ¿cómo se dice en nuestro lenguaje? Carnear, a carnear todo lo que se había preparado para el templo. Y eso habíamos entendido, se compara con lo que hoy hacen muchas personas. Un pedazo de las cosas del Todopoderoso lleva a su casa y lo tiene ahí. Entonces, como un poquito del templo está en mi casa, un poquito de lo que va al templo. Así que, y hace su propio templo, su propia creencia, y vive su propio mundo sin entender el plan del Padre, sin comprender el plan del Padre. Porque mucha gente cree que tener unas porciones de lo que iba a ser el templo le bendice personalmente. Y eso es igual que agarrar unos pedazos de palabra, agarrar unos textos, agarrar unas cosas y llevarse uno para sí, para mejorar y decorar su casa, ¿no? Ese era uno de los puntos clave. Ellos estaban viviendo, en pocas palabras, para sí mismos, a su propia vida. Bueno, teniendo este punto de referencia, volvemos ahora a Ageo capítulo 2. Ya, aquí ¿qué pasa? Versículo 1, en el mes, capítulo 2, versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo que ahí sale una fecha, séptimo mes. Hoy estamos entrando a la tardecita
en el mes sexto. Y este mes séptimo es el mes en que se celebra las fiestas de Yom Teruah, las fiestas de la conmemoración de Yom Kippur y la festividad de Sukkot. Y si tenemos acá la fecha, el séptimo, a los 21 días del mes, quiere decir que estamos en una festividad. La festividad que es al finalizar la fiesta de Sukkot. ¿Conocen esa festividad, no? Después de Sukkot, 7 días, hay otra festividad, al octavo día, que es la fiesta del octavo día, ¿cómo se decía? Shemini Atzeret, ¿no? ¿Cómo era? Tenía su nombre, me olvidé. Tenía su nombre. Bueno, estamos entendiendo. Entonces, en ese momento, clave este tiempo, porque nos va a explicar algo después, a medida que vayamos avanzando. Entonces, guárdenlo eso en su agenda memorial, ¿no? No se olviden de esa fecha. Algo el Todopoderoso a través de Ageo, casi 400 años antes del Mesías, nos quiere explicar. Ya aquí, para los entendedores de los profetas. Vino la palabra entonces en esa fecha. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Entonces, Zorobabel va a hablar Ageo va a hablar al encargado, gobernador Zorobabel, descendiente de David, y a Josué, que es sumo sacerdote. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Entonces, fíjense muy bien lo que Ageo dice. El Eterno dice así: ¿quién de ustedes vio el primer templo que se había edificado? ¿Quién vio? Y muchos eran abuelitos, viejitos. Nosotros hemos visto. ¿Y cómo ven ahora lo que estamos haciendo? ¿Cómo ven ahora lo que se está construyendo? ¿Y cuál era la diferencia? Que el templo que se había hecho en el tiempo de Salomón era magnífico. Tenía muchísimas cosas mejores que el que tiene ahora. Entonces, hay una versión, creo que está en Esdras, vamos a entrar un poco ahí. Esdras 3:12, ¿no? Muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Claro, los que no conocieron el primer templo estaban felices, pero los que conocieron el primer templo estaban como diciendo: qué fracaso nuestra vida, qué fracaso. Aparte de que estamos así mal, nuestro templo es una vergüenza. Así estaban. Sí, entonces le está preguntando precisamente ahora, solo va a verla a ellos. ¿Y qué dice? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Y ahí está marcado. A ver, observen, ¿qué les parece esto? Hay un momento en que una persona, después de haber, pertenecido a una súper gran congregación, a una congregación donde tenía todos los lujos, ¿no? Todos los fundamentos para la congregación, y de repente empieza a salir de ahí y se va a un lugar donde hay casi nada, como que tiene una decepción, ¿no? Le llega eso, ¿no? Como que se decepciona, ¿no? Vos estabas antes en una congregación enorme donde había 2,000 personas, 3,000 personas, donde había coro, donde había eventos. ¿Y ahora dónde te congregas? Y ahí en una iglesia, ahí donde están unos cuantos ñatos. Así lo te dice, ¿no? Es como nada, ¿no? Como que caíste en lo bajo. Pero yo siempre le digo a la gente, fíjense muy bien, esa persona que estaba en una super congregación, en una gran congregación, en un lugar magnífico, donde había de todo, tiene que haber habido alguna cosa grande que le haya hecho decidir ir a esa pequeña congregación. Algo que pocos pueden ver. ¿Es así o no es así? ¿Es así? ¿Qué hace que elijan estar acá? Eso es lo que pocas personas pueden ver. Entonces, volviendo a Zorobabel, ¿no? Muchas personas están entusiasmadas, engrandecidas, o sea, se sienten felices por lo grandioso que fue el templo antiguo. Y otros están alegres, los jóvenes de ese tiempo están alegres por lo que se está haciendo ahora, pero Zorobabel quiere que vean algo más.
No solamente la alegría del momento, hay algo más, aunque esto es mucho menor. El propio Zorobabel le va a hacer entender que esto es mucho menor que lo que fue el templo de Salomón. Pero hay algo más grande. Ustedes no saben lo que va a ser este templo. Y la realidad, si nosotros que conocemos ya todo el final del libro, sabemos que ese templo llegó a ser mucho más grande que el templo de Salomón. En el tiempo de Yeshua ya era una de las maravillas de esa época, por las mejoras que le había hecho el rey, ¿cómo se llamaba este rey? Herodes el Grande, ¿no? Unas mejoras increíbles. Le había hecho decoraciones, ustedes pueden averiguar, y habitaciones, cosas. Era una maravilla en aquel tiempo. Los mismos romanos se sorprendían de eso. Pero en este momento, ¿qué es? Es un nada. Pero proféticamente estaban ya mirando lo que iba a hacer. Bueno, no esté ya como nada delante de vuestros ojos, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno, esfuérzate. También Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad. Fíjense lo que está diciendo, que pelle forzá. No vayan a mirar que ahora parece que no hay nada, esfuércense. ¿Qué significa? Avancen. El cristianismo tradicional te enseña a no esforzarte, ¿no? Así no vos tenés que creer, ¿no? Pero acá le está diciendo, no, a luchar, a luchar. Hay algo importante en esto. También Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad. Eso es muy importante. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. La misma promesa que recibió Moisés, que fue dado a Aarón, las mismas promesas de hacer un pueblo grande, un pueblo bendecido, de ser luz para las naciones, van a continuar. Vamos a ver lo que dice el punto 5. Éxodo 29, 42. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Eterno a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Elohim, y ellos sabrán que yo soy el Eterno su Elohim. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Eterno su Elohim. Eso era lo que se le estaba diciendo cuando se había consagrado el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo representa mi presencia con ustedes. Este tabernáculo representa que ustedes van a ser protegidos, cuidados, guiados por mí. Eso significaba. Era importante, ¿no? Esas promesas se trasladan hoy a Zorobabel. Y para un pueblo que vivió 70 años en exilio, bajo esclavitud, después están casi amenazados por varias naciones alrededor, esto eran palabras de esperanza, ¿o no? De mucha esperanza. Continuemos. Segundo de Corintios capítulo 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como el Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces ya el apóstol Pablo también le está hablando a esa comunidad de Corintios. Nosotros somos esa Mizcán, esa casa consagrada, como está escrito en el Antiguo Testamento, que yo voy a habitar entre ellos y viviré y seré su Elohim. Entonces, donde estemos reunidos, ahí está la presencia del Todopoderoso en este tiempo, reunido manifestando su nombre. ¿Qué era lo que le daba valor, por cierto, al templo, al tabernáculo? ¿Qué era lo que le hacía valioso? ¿Ah? La presencia. ¿Qué había dentro del tabernáculo que hacía que sea valioso, que sea importante el tabernáculo? Los 10 mandamientos, las tablas del testimonio. Saca eso y no vale nada. Ningún artefacto tiene valor sin las tablas del testimonio. Porque es la prueba
de que el Todopoderoso se manifestó a ellos. La cosa era que ahora mismo en el tabernáculo, en el templo de Zorobabel, no hay esas cosas. Por eso, para convencerle de que este será más grande, tenés que tener mucha fe, ¿no? Vamos a ver. Pero ahora continuemos. 6. Porque así dice el Eterno de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Entonces va a venir, acá hay una profecía, va a venir tiempos en donde nuevamente va a venir una desestabilización del sistema gubernamental. ¿Qué tal esa palabra? Quiere decir que van a venir imperios extranjeros a crear nuevamente tumultos. ¿Y de qué estábamos hablando? Precisamente de los griegos, que iban a venir a crear conflictos en la tierra que en ese momento estaba siendo gobernado por los persas. Vamos al punto 6. Caída del imperio persa. En el año 331 antes del Mesías, los griegos entraron en Mesopotamia a pesar de que el rey persa Darío les ofreció la paz. Estos la rechazaron. Eso es un dato histórico. Para entender de qué está hablando ya Ageo, de que van a venir tiempos en que se va a desestabilizar la tierra. Después, caída de Grecia. Muerte de Alejandro Magno, 323. En ese momento ya, a pesar de que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, había conquistado gran parte del mundo, muere muy joven y su imperio se divide en 4 reinos. Eso ya habíamos visto, ¿no? Entonces empieza a traer conflictos. Y se divide en 2 partes, ¿no? Babilonia, el reino se divide en 4, ¿no? Egipto y Babilonia y Egipto se dividen. Hay 2 divisiones importantes, la parte norte y la parte sur, Seleucida y los Ptolomeos. Habíamos hablado sobre eso bastante, ¿no? Y hay una guerra terrible, ¿no hay? Bueno, el reino se divide en 4, dice. Después Egipto, la última reina Cleopatra, muere el 31 antes del Mesías. El reino del norte, entonces, último gobierno de los griegos sería con Cleopatra. Y a partir de ese momento Egipto queda en poder de los romanos. Y Babilonia, año 63 antes del Mesías, por el imperio romano. Para tener un dato histórico, de que Ageo ya estaba hablando de que vienen problemas, conflictos internacionales en el futuro. Y recuerden que todos los conflictos internacionales que hubo siempre era para poner en orden o en disciplina al pueblo de Israel. Eso ya habíamos visto cuando vimos Daniel, ¿no? Continuemos. Bueno, dice: haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Precisamente está profetizando de conflictos, está profetizando de batallas, de guerra, de que las naciones van a estar en un constante tambaleo, y en medio de esas cosas, ¿quién aparecería? El deseado por las naciones, el que iba a dar paz y libertad a las naciones. Podemos decir que es el Mesías que vino en tiempo del imperio romano. Después, el 8, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora, ¿por qué resalta esto? ¿Con qué comenzó ahí arriba? ¿Qué fue la pregunta que hizo Ageo? ¿Qué les parece este templo comparando con el templo anterior? ¿Verdad que este templo es poca cosa? Pero escuchen, van a venir grandes batallas, grandes ejércitos, va a haber masacres, va a haber conflictos. Pero yo quiero que sepan una cosa: aparecerá el deseado por las naciones. Además, yo soy el dueño de la plata y del oro. Yo soy el que administro las riquezas. Y si este lugar va a ser para mi gloria, este lugar va a ser engrandecido. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? En el tiempo del rey Herodes, al rey Herodes no se le ocurrió a él nomás. El Todopoderoso le usó, a pesar de lo terrible que era, le usó para hacer que el templo de Zorobabel se vea mucho más grande e impresionante que el templo de Salomón. Él hizo así. ¿Entienden? Entonces, ya Ageo ya estaba profetizando lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y finalmente, versículo 9, la gloria postrera de esta casa. La manifestación futura, se puede decir, ¿no?
La manifestación futura de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y daré shalom, daré paz en este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. En este lugar, aparte de que nosotros al principio hablamos que la manifestación más grande de ese lugar era que el templo, que iba a ser la aparición de Yeshua, y que el templo de Salomón era edilícicamente mejor. Pero no era tanto así. Ahora sí se ve mucho menor el templo de Zorobabel, pero ya vimos que en el futuro iba a ser mucho mejor. Pero no es ese lo que le va a hacer más grande. En el templo de Salomón, ¿qué era lo más sagrado que había en el templo de Salomón? El arca del pacto, las tablas del testimonio. ¿Qué sería lo más sagrado que habría en el templo que está edificando Zorobabel? Yeshua iba a estar ahí. Yeshua se iba a manifestar desde ese lugar. Ese sería lo más grandioso. ¿Y Yeshua qué es? La Torá viviente. Yeshua que vino a enseñar al pueblo precisamente los mandamientos. Yeshua es el testimonio de que el Todopoderoso se manifestó al hombre o no. Yo he venido desde arriba. Él ha venido desde la presencia del Padre. Por eso el que tiene el testimonio de Yeshua y la palabra de Elohim, ese será considerado pueblo del Eterno, dicen. Amén. Entonces Yeshua es la manifestación de que el Todopoderoso estuvo en la tierra, estuvo con nosotros. No es que Yeshua es el Todopoderoso. Yeshua es la manifestación, la confirmación. Amén. Bueno, vamos al punto 9. Ageo 2:9. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Y este lugar traerá paz. Yo, el Eterno de los ejércitos celestiales, he hablado. Ahora, dice que va a ser mayor la gloria que del templo pasado. Y vamos a ver cuál fue la gloria del templo pasado justo en este texto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 4. Y llevaron el arca del Eterno y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios, ¿qué dice ahí? Consagrados, que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Cantidad de sacrificios estaban haciendo. Y llevaron todos los utensilios sagrados que había hecho Moisés y en el tiempo que estaban en el desierto. Cosa más sagrada que eso no podía haber, ¿no? Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Eterno en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, y esto es interesante, no había nada del arca. ¿Se acuerdan que había puesto Moisés en el pasado? Había puesto, primero que puso, cuando inauguró el tabernáculo y se manifestó la presencia del Todopoderoso, ¿qué había dentro del arca? Los mandamientos. Eso no es lo que había, o había otra cosa. No había nada. Después de mucho tiempo puso la vara de Aarón y el maná. Pero eso fue después. Pero al principio, cuando se hizo la consagración del templo, del tabernáculo, solamente estaban las tablas de la ley. Vamos a ver si se cumple aquí cuando se inaugura el templo lo mismo. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde el Eterno hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Eterno. ¿Qué pasó? Pusieron ahí estaba y empezó. Me gustaría hacer efecto, ¿no? Toda la nube, ¿no? Y
Fue algo, ¿cómo se puede decir? Increíble, manifestaciones grandiosas. ¿Esto ya en qué lugares? ¿Eh? Templo. Lo mismo ocurrió en el tabernáculo, ¿no? Cuando se consagró el tabernáculo, también apareció, dice, la nube del Todopoderoso encima del lugar santísimo. Y a partir de ahí, desde ahí se guiaba. Cuando se movía, decía, tenemos que irnos hacia allá. Se movía hacia allá, se movía hacia acá. Pero acá ya no se va a mover, se va a quedar fijo en un lugar. Entonces estamos viendo que el tabernáculo, el primer templo, han tenido manifestaciones grandiosas. Pero ¿qué manifestación grandiosa tuvo el de Zorobabel? Nada, ¿no? Parece que aquí no hubo nada, acá no hay nada. Entonces, esa es una cosa que uno puede explicarse también. ¿Qué fue lo más grandioso que ocurrió en ese templo? Si no fue la presencia de Yeshua, otra cosa no hubo. Aparte de que no estaba el arca del pacto ni las tablas del testimonio. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la Shekinah, la manifestación, la presencia del Eterno había llenado la casa del Eterno. Sí, dice aquí. Amén. Eso es el versículo 9. Ahora, vamos a ir a ver una serie de versículos para entender qué era esa Shekinah, esa manifestación gloriosa, grandiosa. Amén. Vamos a Ezequiel 47. Puede ver al lado, están todos los textos que vamos a ver. Si te ayuda. O busca directo. Ezequiel 47. Ezequiel ya está hablando proféticamente para los tiempos finales. Versículo 1. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Esto es una visión que está teniendo Ezequiel y está viendo que desde la casa, el templo, ¿no?, está saliendo corrientes de agua y que están yendo para, dice la escritura, para purificar a las naciones. Vamos a ver ese punto. Ahí hay un punto. Si es otra versión. En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha a la parte sur del altar. Esa es otra versión. Bueno, este es el primer texto que quiero que veamos. Después vamos a ver otro texto, Joel 3:18, de lo que representa el santuario. Lo que representa, Joel 3:18. Palabra profética. Sucederá en aquel tiempo que los montes, en aquel tiempo los tiempos restaurados, los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa del Eterno y regará el valle de Sitín. Un valle donde anteriormente había ocurrido unas desgracias, una tragedia, pero ahora están siendo restaurados. Eso sale en el libro de Números, ¿no? El pueblo se había corrompido, pero esas aguas están saliendo para restaurar y purificar. ¿De dónde salen esas aguas? Del templo, dice, del templo. Otro texto, Isaías 58:11. Isaías 58:11. El Eterno te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Solo el versículo 11. Una vez más, una profecía de que vas a recibir agua de manantial para estar purificado. Otro texto, Proverbios 18:4. Fíjese bien, Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. ¿Qué representa el agua profunda? Palabra que sale de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Esto está hablando en Proverbios, teniendo en cuenta lo que es el agua. Ahora, ¿por qué nosotros estamos mencionando agua que sale del templo? Porque eso se relaciona con la manifestación que va a ocurrir en los tiempos del Mesías, precisamente en ese templo de Zorobabel. Zacarías 14. Ahora llegamos al tiempo de Zorobabel.
Zacarías era contemporáneo, de Ageo. Zacarías era contemporáneo de Ageo. Ellos vivieron al mismo tiempo y profetizaron al mismo tiempo. Fíjense lo que dice aquí. Zacarías 14:8. Creo que es el siguiente libro que vamos a estudiar. Entonces esto es como ¿cómo se puede decir? Spoiler, ¿no? Un adelanto. Acontecerá también en aquel día, que es el día en que aparecerá el restaurador, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Vamos a continuar otro texto. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como la llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta profecía se estaba dando en el mismo tiempo que Ageo estaba profetizando. Por eso es la misma profecía. Hablando otra vez que del templo saldría agua que purificaría a las naciones. Amén. Ahora sí, Juan capítulo 7. Libro de Juan capítulo 7. Este Juan capítulo 7 es el cumplimiento de todo esto que estábamos leyendo. ¿Qué pasó en Juan capítulo 7? Se celebra una festividad. La festividad de Sukkot. Si ustedes leen todo el capítulo, sale que se está celebrando la fiesta de Sukkot. Al principio sus hermanos le rechazan a Yeshua, no le creen. Yeshua dice después que no se va a ir. Después a la mitad de la fiesta aparece por ahí. Empieza una serie de predicaciones. Y finalmente, al culminar la fiesta, que es el día 21 del séptimo mes, que está saliendo, cuando Ageo está profetizando, Yeshua se presenta y da unas palabras clave. Una palabra clave. Dice, vamos al 36, Juan 7:36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Eso están preguntando. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Vamos a ver. Levítico 23:36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es la fiesta, es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Esta es la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Entonces, en ese día, en el día final, en el cierre, que Yeshua se presentó así. Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿de qué está hablando esa Escritura que él dice que de su interior correrán ríos de agua viva? ¿De qué interior? Y ahí está en viva la respuesta. No hay necesidad de ir muy lejos. Ezequiel 47:1 ya leímos, ¿no? El versículo que leímos al principio. Y Zacarías 14:8. Los dos versículos ya habíamos leído. Se trata del agua que saldría del templo, que en visiones ellos vieron que regaría. Así dice, ¿no? Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Qué serían esas aguas vivas? Lo que Jesús ahora está diciendo, el que tiene sed venga a mí y, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Del templo va a salir algo que le va a restaurar. El agua viva representa restauración. Amén. Continuemos. Ahora miren lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Y esto me llama la atención. Él está hablando que lo que van a recibir de su interior. ¿Del interior de qué? Del templo, ¿no? Eso todavía no había llegado. No está hablando de agua, está hablando de
el Rúa que van a recibir. ¿Y cuándo precisamente recibieron ese Rúa? ¿En qué tiempo? En Shavuot, cuando desciende el Rúa sobre ellos. ¿Y en dónde estaban reunidos ellos? En el templo de Jerusalén. Ahí reciben todos ese río de agua viva para bendecir y limpiar y purificar a las naciones. ¿Estamos entendiendo, no? Pero hay un texto más. Apocalipsis 22. Futuro, para el futuro. Apocalipsis 22. Versículo 1, ¿no? Después me mostró, esto ya está viendo Juan en visión, un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Elohim del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto está viendo Juan en visión, ya el futuro sale unas aguas que son para dar sanidad a las naciones. Siempre yo estoy entendiendo que se trata de la escritura, de la palabra, de los mandamientos. ¿Qué es lo que estaba en el tabernáculo? Algo principal, el testimonio del Padre, eran los 10 mandamientos siempre. ¿Ven? Vamos al punto 2 a mirar. Ezequiel 47, 12. Ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Esto ya en Ezequiel dice. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán. Sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye. ¿De dónde? Del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Ustedes pueden leer todo el capítulo 47 si quieren ampliar. En síntesis, ¿de qué estamos hablando? De lo que el templo, de lo que iba a salir del templo, de lo que iba a ser la manifestación gloriosa de ese templo de Zorobabel. El templo del tabernáculo de Moisés hubo, ¿cómo se puede decir? Nubes, manifestaciones fuertes. El templo de Salomón también nubes, fuertes, manifestaciones, presencia, así, bum, bam, bum. Y el templo de Zorobabel, ¿qué fue? Manifestaciones ya directo, palabra de Yeshua hacia el pueblo. Esas eran las aguas vivas que estaban saliendo para ellos. En el mismo tiempo en que se inauguró el tabernáculo, también el templo de Salomón. Continuamos. ¿Dónde estamos ahora? Versículo 9, ¿no? Ageo, versículo 9. Ageo, versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora vamos a ver, ya con algunos textos, si Yeshua habló también algo referente a una gloria mayor que la anterior. Vamos a Mateo capítulo 12, que nos confirme la escritura, si es cierto. Mateo capítulo 12, versículo 5. 5. Miren lo que Jesús está hablando acá, un debate que está teniendo con algunos fariseos. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Dice, y son sin culpa. Así está escrito, ¿no? Porque ellos ese día que hacen están trabajando, están haciendo las actividades para los sacrificios. Pues os digo, miren lo que dice, que uno mayor que el templo está aquí. Yeshua está diciendo uno mayor. Una mayor significa algo más importante. Recuerden, ¿qué es lo que le daba valor al tabernáculo? Saca un poco las tablas de la ley del tabernáculo y ¿tiene valor eso? No tiene valor. El templo de Salomón, por más grandioso que sea, ¿qué es lo que le daba valor a ese templo? Nuevamente, el arca del pacto y las tablas del testimonio. Entonces, el templo de Zorobabel, ¿qué tenía? O sea, el templo ahora de Herodes, ¿qué tenía? No tenía el arca del pacto. Entonces, no tenía las tablas de los demás. Entonces, ¿qué es lo que le daría valor? Y ahora Jesús está confirmando, Él es lo que le da valor a ese templo. Alguien mayor que el templo está aquí. No, eso era algo increíble para los judíos, ¿no? ¿Qué vos te crees? Tablas de la ley. Y sí, porque es lo que vino a restaurar esos 10 mandamientos. ¿Viste que fue dicho? Pero yo digo, ¿te acuerdan que los fariseos obligaban a sus seguidores
se puede decir obligaban a que dejen de servir a sus padres si es que van a servir a la fe, ¿no? A la creencia judía. ¿Y qué le había dicho Yeshua? Con esas tradiciones ustedes están invalidando uno de los mandamientos. Así les dijo. Entonces Yeshua vino a restaurar nuevamente esas tablas de la ley que el Eterno le había dado a Moisés. Él dijo en Mateo 5:17, ¿no? No he venido a abolir los mandamientos, sino a darle su correcta interpretación. Eso era lo que le daba valor a ese templo. Amén. Estamos captando, ¿no? Estamos captando. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. Bueno, otro texto. Seguimos en 12, pero 42. Seguimos en 12. Vamos a versículo 42. Miren, atiendan bien. ¿Qué pasó aquí? La reina del sur, la reina de Saba, ¿se acuerdan? Ella vino a visitar a Salomón porque escuchó que había un hombre súper sabio, más sabio de los sabios, y vino a ver si era cierto. Se levantará en el juicio con esta generación, la gente que está en el tiempo de Yeshua. La reina del sur que vivió en tiempo de Salomón, que vino a escuchar la palabra de Salomón, se va a levantar en el juicio y le va a acusar a los que escucharon, a los que vivieron en tiempo de Yeshua. ¿Por qué le va a acusar? Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren lo que dice acá. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Por cierto, Salomón, ¿qué fue lo que edificó? El templo de Salomón que tenía el arca del pacto. Entonces, ¿cómo puede decir que vos sos mayor que Salomón si Salomón edificó el templo que tenía el arca del pacto que recibieron del monte Sinaí? A no ser que haya venido también de lo alto. Y Jesús está confirmando, yo soy mayor que Salomón. Mi sabiduría es mayor que la de Salomón. Mayor que este templo. Amén. Estamos captando entonces este punto. Hay más, Lucas capítulo 2. Ahora, esta es la razón por la cual tenía que edificarse el templo de Salomón. Una de las razones clave. De Zorobabel. ¿Yo qué dije? Perdón, corrijan eso. De Zorobabel. Imagínense si Zorobabel sabía todo esto. Pues Ageo sí sabía y le estaba contando. Por eso le dio fuerza, por eso le dio esperanza. Cuando alguien te da unas palabras proféticas y vos crees, vos aceptás, entonces vos ya te vas a esa época, vos te vas a ese tiempo, aunque no esté todavía llegando. Eso es lo que hicieron que los hombres de la fe como Abraham, como Isaac, hayan podido vivir por la fe. Ellos creyeron que esto era así. Dice en 2:21. Ustedes saben qué ocurre acá, ¿no? Yeshua fue llevado al templo para ser circuncidado y le ponen el nombre Yeshua. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Dónde le llevaron? Al templo, ¿no? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Todo esto está en la Torah. Pero esto no es lo relevante acá. A pesar de que Yeshua está haciendo todo lo que dice los mandamientos, esta es la parte clave e importante de por qué se le tenía que traer a él y presentar al templo. Ese lugar que Ageo le había dicho a Zorobabel que tendría una presencia mayor que la del templo de Salomón. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón es como decir el que escucha, ¿no? Escuchar, oír, prestar atención, significa su nombre. Y este hombre justo y piadoso, ¿qué dice ahí? Esperaba la consolación de Israel. Esta palabra quiere decir, estaba pendiente de lo que los profetas habían dicho. Estaba pendiente de las profecías. Eso significa justo y piadoso. ¿Y cómo será su nombre?
Simeón, el que escucha, el que presta atención, el que ya pues saca poná, el que está pendiente de lo que está ocurriendo. Mientras la gente vive su mundo, perubi arubi, hay gente que está pendiente de las profecías. ¿Y qué es lo que esperaba él? ¿Qué dice ahí? La consolación de Israel. En otra parte dice, en otras versiones, el rescate y la restauración de Israel. O sea que estaba pendiente de todos los profetas, ¿o no? Si esperaba eso. Y miren lo que había recibido. Y el Ruach HaKodesh, no sabemos si en sueño, en visión, no sabemos cómo, no aclara, estaba sobre él. Estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh. Puede haber sido por visión o puede haber sido por revelación escritural. Las dos cosas pueden ocurrir, ¿sí o no? ¿O cómo creen ustedes? Por revelación. Oh, Simeón, te vamos a... O puede ser que leyendo la escritura, el Padre le dio la fe y lo hizo entender. Muchas veces las personas piensan que toda revelación solamente se puede manifestar si alguien te habla. Pero también vos podés estar leyendo un texto y algo que mucha gente nunca captó, vos captaste o entendiste. O el Padre te hizo entender. ¿Puede o no puede ocurrir eso? A mí por ejemplo me ocurrió muchas veces. Muchas veces. Sí. Entonces, ¿qué le había dicho el Ruach HaKodesh? Había dicho, así revelado por él, santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y este ungido ya estaba profetizado, ya en la Torá, en los profetas, en los salmos, en todas partes. Y Ageo también había hablado, Daniel también había hablado, Jeremías también había hablado. Y entonces se le promete a este Señor piadoso, oyente, que no vas a morir hasta que pueda verle al que va a restaurar a Israel. Aquí en este templo, Él va a manifestarse. Amén, Señor. Ahora, y después, versículo 26. Y movido por el Ruach, vino al templo. ¿Ese templo de quién era? ¿Quién edificó ese templo? O sea, los primeros cimientos, Zorobabel. Pero recuerden que este templo ya había sido restaurado por Herodes. Ya no era el templecillo de tiempo de Zorobabel. Pero Zorobabel fue quien inició los primeros cimientos. Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo, bendijo a Elohim. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme, ¿qué dice ahí? A tu palabra. Ahí se pueden dar cuenta que era una persona que estaba pendiente de los textos, de la escritura. La persona que no está pendiente de la escritura siempre va a vivir confundido, no entiende nada. Pero el que está pendiente de la escritura sabe lo que está ocurriendo y lo que está aconteciendo. Él está tranquilo. Ahora ya puedo morir tranquilo. Porque veo tu palabra manifestarse, cumplirse. Amén. Si nosotros eso podemos distinguir, ni a la muerte le vamos a temer. ¿Es en serio? Porque han visto mis ojos, ¿qué dice ahí? Tu salvación, tu rescate, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz, ahí está la clave. Luz, horno, para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los goín, es Israel que se había perdido entre las naciones. Este niño va a ser la manera de que todos los que se habían perdido puedan regresar al pueblo. Va a ser la luz, la guía para todos los que están perdidos. Y, ¿qué dice ahí? Gloria de tu pueblo Israel. Shekinah, manifestación, grandeza. Va a hacer que su pueblo Israel sea considerado grande. Díganme si no es así. ¿Acaso quién no conoce la historia de Israel gracias a ese niño? ¿Quién no conoce? Todos los grandes hombres que se inspiraron en textos bíblicos, en novelas bíblicas, historias bíblicas, lo hicieron teniendo en cuenta a Yeshua o a Jesucristo. Hizo que el pueblo de Israel sea engrandecido. Amén. Y que muchos que estaban perdidos regresen a la fe. Eso lo está confesando Simeón al ver a Yeshua chiquitito. Está confirmando las profecías. Ese era el objetivo de este templo. Imagínense ahora a estos pobres albañiles trabajando ahí, los humildes hebreos,
perseguidos, no saben lo que están haciendo, no saben que esa mezcla que están poniendo va a ser para que ahí se manifieste el ungido. Qué tremendo, ¿no? Cuando vos estás haciendo algo que no sabes, parece insignificante, pero está haciendo un lugar donde se va a presentar la presencia del Todopoderoso. Así como cuando Moisés y los israelitas empezaban a ofrendar oro o tela, todas las cosas, y después un día vieron el tabernáculo terminado y vieron la Shekinah, la manifestación de Elohim caer ahí. Igual en el tiempo de Salomón. ¿Se acuerdan que antes de Salomón David le había dicho a todos los que tenían corazón dispuesto, que querían servir, que querían ser parte de la obra, que contribuyan? Y muchos de todo corazón dice que traían. ¿Y cuánto habrá sido su alegría al ver que concluido esa obra, nuevamente la manifestación de Dios desciende sobre ese lugar? Ahora se ve un poco más humilde, ¿no? Solamente un bebito con una parejita humilde. Se ve muy humilde, ¿sí o no? Esta manifestación. ¿Cómo ven ustedes? No se compara con la del tabernáculo ni la de Salomón, pero era más grandiosa, ¿o no? Era mucho más grandiosa. Eso Ageo estaba viendo. Amén. Bueno, ahora sí, volvamos a Ageo. Parece que tenemos que terminar hoy Ageo. Sí. Bueno, y la infidelidad del pueblo. Aquí ya corre rápido. Esta parte era la parte clave de este tema. Entender cuál era la gloria mayor. Y esa gloria mayor se manifestó y ahora ya estamos esperando la restauración final. A los 24 días del noveno mes, versículo 10, en el segundo año de Darío vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, esto me llamó mucho la atención, atiendan. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Si vos llevas, algo, una carne, dice consagrada, que fue consagrada al Todopoderoso, esta carne es consagrada. Entonces está llevando y mientras te va, toca esto, toca aquello, toca esto. Estas cosas que toca, ¿va a ser bendecido? Le preguntó Ageo a los sacerdotes. ¿Esto va a ser consagrado? ¿Qué respondieron los sacerdotes? No. Esto es consagrado. Consagrado. No es cosa sagrada. Fue hecho sagrado. Había algo que le consagró a esto. Entonces, esto que fue hecho sagrado no puede consagrar nada. ¿Le respondieron bien o no? Correcto. Ahora, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Al revés, yo toqué una cosa inmunda, un cadáver. Y después caminando por ahí, toqué esto y toqué esto. ¿Esto queda contaminado según esa palabra? Sí. ¿Entienden la diferencia? Esto consagrado no puede consagrar esto. Pero yo que me hice inmundo y toco otras cosas, sí que puedo dejar que todo sea inmundo. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Padre? ¿Qué es lo que nos quiere hacer entender? Vamos a leer ahora para descubrir. Y atiendan muy bien. Y dijo Ageo, ¿dónde me quedé? Inmundo será, ¿no? Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Eterno. Y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Imagínense, después de que ellos ya decidieron, sí, vamos a hacer, ustedes tienen inmundicia en su vida. Todo entonces lo que hagan, cuando empiecen a edificar todas las cosas, no va a ser cosa, va a ser inmundo, porque ustedes son inmundos, todo lo que toquen va a ser inmundo. Y yo me pregunto, ¿por qué les dice así? ¿Qué estaban haciendo ellos antes de que decidan edificar el templo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban viviendo para sí mismos, cada uno pensando en sus cosas. Ahora porque se sienten un poco con remordimiento, cierto,
Ay, ahora ya, oye, mala pastora ahí diciendo, ya, tú ya, pues, vamos a hacer, sí, que como que se siente, como que le pesó esa palabra. Pero sus corazones no sienten que han hecho mal antes. Eso es algo terrible. La gente que se acerca porque fue presionada, pero no siente que lo que estaba haciendo antes estaba mal. No fue, se puede decir, purificado desde su corazón. Eso está explicando ahora Ageo. Qué fuerte, ¿no? Ellos ya decidieron trabajar para el templo y otra vez le viene esta palabra dura. Pero esto estaba ya profetizado. Vamos al versículo 15, ¿no? Ahora pues, ¿qué le dice? Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo del Eterno. Entonces, ¿qué quiere que hagan? Empiecen a considerar, a meditar cómo hemos vivido, qué hemos hecho. Hermanos, va a llegar la festividad de Sukkot. Antes de eso viene Yom Teruah, el anuncio, Yom Kippur, el día de la expiación de reconocer nuestra falta, pero algunos están como que yo no estoy haciendo, yo estoy todo bien. Entonces, no es que le estamos acusando a nadie de hacer lo malo, pero es bueno lo que dice Ageo, ¿no? De parte del Padre. Antes de una gran obra, empecemos a meditar, dice, cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Porque si estamos andando con una vida, con corazón inmundo, todo lo que toquemos, vamos a dejar inmundo. Vamos a ver lo que dice el punto 15. Mateo 23, 16. Hay de vosotros guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Se acuerdan lo que los fariseos enseñaban? El templo no importa. Jurar por el templo es decir como, algo así como que se muera el templo si es que no te pago, o que se destruya el templo si no te pago, algo así, ¿no? O sea, que desaparezca el templo si no cumplo mi promesa. Pero eso no va a ocurrir, ¿no? Es como un juramento falso, ¿no? Pero si es que no cumplo tal cosa, te voy a pagar tanto. Eso no querían ellos. El dinero quería que se cude. O sea, no voy a dar mi ofrenda si es que no me pasa tal cosa. Si es que el Padre no me bendice, no voy a poner mi oro. Entonces ellos pensaban que el oro, o sea, los sacerdotes le enseñaban, era más importante que el templo. Y el templo es lo que iba a hacer que todo sea consagrado. Entonces le está diciendo, le está retando por eso Yeshua. Alguno juega por el oro del templo, es deudor, insensato y ciego. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Entonces eso le está queriendo hacer entender. Porque ¿qué hay en el templo? ¿Qué iba a ocurrir en el templo? Recuerden, ya hablamos. Ahí se iba a manifestar la presencia del Todopoderoso. De ahí iba a salir el agua viva que iba a purificar y limpiar a las naciones. Ese era el lugar consagrado del Eterno para unir a su pueblo. Por eso era importante. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tú y tu ofrenda. Antes de hacer la obra, anda y soluciona los conflictos que tenés en tus corazones. Porque vos vas a venir a querer hacer una ofrenda al Todopoderoso, pero andá, malditos, todos son malditos. Yo, sí, Señor, me acerco a vos. No sirve, no funciona. Esto es lo que le estaba hablando Ageo de parte del Todopoderoso al pueblo. Antes de comenzar una obra de parte del Todopoderoso, primero inspecciona cómo está tu corazón ante las demás personas. ¿Ven? Continuemos, vamos a terminar. Hay más, ¿no? Hay más. Sí. A ver un texto más. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón. Miren lo que dice. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Eterno. Eso quiere decir que antes de que ellos decidan construir el templo de Zorobabel, en vez de producir 50, producían 10. En vez de lograr tantos litros de tal cosa, lograban menos. Siempre estaban fracasando. Siempre les salían todas las cosas mal.
Eso le está diciendo. ¿Saben por qué vivían de esta? ¿Por qué estaban todo en economía baja, situación difícil? Porque ustedes no tenían un corazón puro, tenían un corazón contaminado. ¿Le está explicando la razón o no? Por la cual ellos estaban con mucho sufrimiento. A pesar de que ellos estaban viviendo para sí mismos, no podían prosperar. Y esto es muy importante también. ¿Por qué la gente se queja tanto de su situación? ¿Verdad? ¿Por qué se queja tanto de poder hacer las cosas para el Padre? ¿Por qué le da importancia a otras cosas? Ahora muchas personas tienen muchísimas prioridades, entonces que muchas veces no son tantas prioridades, pero son más importantes que reunirse a escuchar la palabra. Cualquier cosa es más importante que reunirse a escuchar la palabra para las personas. Ahora después, ¿por qué le vienen las situaciones difíciles? ¿Cómo es que si vos estás haciendo lo contrario al Padre, cómo después te podés presentar, Señor, ayúdame, dame bendición? Pero vos estás haciendo lo contrario a Él. Ese es porque no medita. Mediten. Medita cómo está andando, cómo está viviendo, cómo está actuando. Después vas a saber si por qué tus oraciones no son respondidas, por qué tu situación empieza a decaer. Le está hablando. Y miren este texto, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. Sacrificio que es impío del que anda pensando y haciendo cosas incorrectas. Proverbios 21:26. 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciéndolo con maldad. Cuanto más ofreciéndolo con maldad. A ver, ¿hay gente que ofrece su sacrificio con maldad? Que va, oh Señor, te ofrezco esto, y hay maldad en su corazón. ¿Hay o no hay? El mismo Jesús había mencionado. Si en tu corazón hay enemistad con alguien, tu ofrenda, deja ahí, anda primero a solucionar. Había muchas personas que para mostrarse ante la gente hacía toda clase de obras, pero en su corazón tenía odio hacia los demás, rencor, abomina. Todo lo que haga esa persona es inmundo. ¿Entienden, no? Esto es lo que estamos hablando. Terrible, ¿no? Isaías 1, y con esto creo que cerramos el caso. Isaías 1. A ver qué dice. Isaías 1:11. Miren lo que el profeta Isaías le está diciendo al pueblo. Años antes de Zorobabel. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, que significa pisotear mi patio, mi lugar sagrado. Recuerden que el Todopoderoso le dijo a Moisés, quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es sagrado. Nosotros caminamos por toda clase de lugares inmundos y después queremos acercarnos al Padre con nuestros pies sucios. Eso estaba queriendo decir ahí. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Rosh Hodesh, no quiero saber nada. Y día de Shabbat, no me interesa, ¿no? El convocar asambleas, o sea, reunirse en las reuniones bíblicas. Dice, no lo puedo sufrir. Ay, me tienen harto con su asamblea. Qué raro que el Padre esté hablando así, ¿no? No me gusta su Rosh Hodesh, no me gusta su Shabbat, no me gusta su asamblea. ¿No me confunde eso? Después, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Está rechazando todo. Hoy en día la gente está pendiente de las fiestas, ahora Rosh Hodesh, Shabbat. Pero ¿qué es lo que el Padre está mostrando acá en este texto? Todo es inmundicia. Para mí es inmundicia. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportar. Y esto es lo que yo estaba, cuando estudiaba este tema, pensando, ¿no? ¿No será que muchas veces algunas personas se están haciendo simplemente fanáticos religiosos? Hablando de las fiestas, preparando, pero el Todopoderoso está teniendo ese corazón. Me preocupaba, ¿no? No es porque no vayan a pensar, debe ser porque tenemos que hacer evidente. No, lo que está mirando es totalmente otra cosa.
el corazón de las personas. No, lo que pasa es que ustedes no hicieron con la bebida correcta, ustedes no hicieron con el talí correcto, ustedes... No es eso. No piensen que eso es lo que está mirando. O ustedes no hicieron la oración arónica o la oración de Baruch atah Adonai. No, está mirando cómo te está comportando con los demás. Cómo está siendo con otra persona. Y miren lo que dice más abajo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando, Señor, ayúdame. No te veo, no sé dónde estás. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Cómo puede ser eso? Dígame si es lo más terrorífico que puede haber que vos estés con un deseo, un corazón de orar al Padre y escuche esta respuesta: no voy a oír, no te voy a escuchar. ¿Duele o no duele? A mí sí, duele, ¿no? Por eso es una palabra dura y advertencia. No oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Ahora el 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Ese es el problema. Traen ofrenda haciendo cosas malas. ¿Cuánto más al que hace lo malo? Dice en Proverbio. ¿Cuánto más? La iniquidad, la ofrenda del inicuo es abominación. ¿Cuánto más al que hace lo malo? Dejen de hacer. ¿Qué es hacer lo malo? De rebelarse contra la palabra. De hacer las cosas religiosamente. Yo no lo soporto. Aprended a hacer el bien. Miren esa palabra, aprended. ¿Cómo se puede aprender? Tienes que aprender a escuchar a la otra persona. Eso que está haciendo no está bien. Mira, acá dice que hay que hacer así. Aprender que los pensamientos que tenés, el estilo de vida que tenés, la manera que pensás no es correcta. Escuchá de otro. Mirá el ejemplo de otro. Pero como yo no quiero aprender nada, yo ya soy grande, ya aprendí todo, ya me enseñaron todo lo que tenía que aprender. Entonces, me enorgullezco. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se dan cuenta que no se trata de formas de hacer la festividad? De que no, lo que yo no preparé correctamente. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que no le agrada al Padre? Tu manera de ser, tu manera de comportarte con los demás. ¿De esa manera querés edificar el templo donde se va a manifestar el Mesías que va a restaurar las naciones? No, vas a contaminar este lugar. Y dice ahí, anda a meditar primero. Duro, ¿no? Duro, pero son palabras proféticas, no me atribuyan estas cosas. Yo solamente repito nada más. Me haga, ¿por qué no habla así tan duro el pastor? Qué malo es, ¿no? Qué corte, ¿no? Pero así dice. Restituir el agraviado, la persona que le dañaste. Estamos a punto de llegar en Yom Kippur. La persona que le hiciste algún daño intencional o, lo otro como era, no intencional. Igual nos manda a decirle, perdóname, acá te traigo este chocolate regalo, esta cosa. Sí. Si ustedes quieren pedirle disculpa a alguien, ofrézcanle algo. ¿O no? No, con la disculpa ya es suficiente. Eso ya se tiene que conformar ya. Te perdono, o sea, discúlpame. No, así no funciona. Llévenle un regalito. O si es un amigo, llévenle una gaseosa, galletita, compartan algo. Y yo fallé. Yo me equivoqué, fui muy orgulloso. Cuesta, ¿no? Cuesta. Y después, versículo 18, venid luego, después de hacer estas cosas, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, una vez que tu corazón cambió, ahora sí te estoy esperando, ahora sí quiero que te acerques a mí. Amén. Terminemos, Ageo. Terminemos. Versículo 18. Meditad pues, versículo 18, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestro corazón. Desde el momento en que empezase la obra para el Todopoderoso, quiere que medite. ¿Qué hace uno meditando? Empieza a analizar cómo ha sido su vida,
cómo se ha comportado con los demás. ¿Yo será que no le ofendí a alguien? ¿No será que fui muy agresivo? ¿No será que estoy...? Eso es meditar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dice en Salmos capítulo 1? Bienaventurado el varón que medita de día y de noche, ¿no? En la ley del Todopoderoso. Será como una persona plantada junto a corrientes de agua, dice. Su vida siempre estará verde, siempre estará fresco. Pero la persona que está muy encerrada en su mundo está como todo, como árbol de otoño, todo seco, sus hojas se caen. Después, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Todavía, mas desde este día os bendeciré. Todavía no se ve la prosperidad. Todavía no se ve la restauración. Todavía se ve las cosas como eran antes. Parece que esa vida inmunda que llevaba todavía deja secuelas. Pero a partir de que tomaste la decisión de dejar eso y de seguir mis pasos, yo voy a empezar a estar contigo. La palabra te bendeciré, voy a estar contigo. Amén. A partir de que decidiste ya no más, ya no voy a hacer nada por religiosidad ni por fanatismo, voy a hacer acercándome al Señor. ¿Y cuáles son las claves? La gente, tu comportamiento con los demás. A partir de ahí, tu vida va a empezar a ser bendecida. No, hay punto, bueno, entonces sigue entonces la sequía en tu hogar. Vino por segunda vez palabra del Eterno, versículo 20, a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Otra vez le dice, se acerca. Creo que en ese tiempo faltaban unos 120 años por ahí, 150 años, para que ya venga el imperio griego a hacer de las suyas. O por ahí. Menos creo que. Voy a corregir. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esta profecía se extiende hasta el tiempo de Yeshua. Ustedes saben qué fue lo que ocurrió. A partir de este momento, a partir de Zorobabel y la restauración del templo y la construcción del muro y la conformación de los 120, los judíos empezaron a tener celos entre ellos. Empezaron cada uno a, pero yo pienso que, pero yo creo que, pero a mí me parece que, y se empezaron a hacer los grupos. Que ahí por el año 200 antes del Mesías apareció un grupo que se consideraban los puros, que eran los esenios. Y ellos empezaron a apartarse, a separarse. Nosotros vamos a ir a una parte. Y empezaban después los saduceos. Los saduceos son unos descendientes de los macabeos, ¿no? ¿Qué fue el problema con los macabeos? Que ellos lograron vencer a los griegos, pero no quisieron entregar el poder al linaje de David. Ellos se apoderaron del trono. Entonces se levanta otro grupo, los fariseos, y hay una revuelta. Entonces empieza a aparecer ya años atrás los esenios, después aparecen los saduceos, por causa de los saduceos aparecen los fariseos, y a un grupo que le odiaba a todos, que eran los celotes. Y empieza ahí una guerra, y ahí como dice, a espada. Ustedes saben que ellos se llegaron a pelear entre ellos a masacre, a muerte. Terrible fue. Y eso ya está profetizado por Ageo. ¿Quién vendría a restaurar todo eso? El Mesías. Recuerden que el Mesías tenía entre sus discípulos a un celote, a fariseos, tenía a toda clase de la gente, y logró que todos ellos se puedan unir y amar nuevamente y seguir la escritura conforme a la palabra. Eso era un milagro que solamente podía traer el Mesías. Amén. Bueno, en aquel día dice el Eterno de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora, esto es una palabra profética para Zorobabel. En los últimos tiempos, de tu semilla, de tu linaje, va a salir alguien que va a recibir el poder, a quien yo voy a poner como soberano. ¿Y quién iba a ser ese? Yeshua. Por cierto, hay una profecía en Jeremías que dice que la descendencia de los antepasados de Zorobabel nunca iban a ocupar el trono, nunca más.
puede que se haya cumplido, porque a partir del último rey Sedequías nunca más hubo un rey del linaje de David. Lo más cercano a rey fue Zorobabel, que fue gobernador. Por más que no se le llamaba rey, pero ya es como una autoridad. Después no hubo más nadie del linaje de David que haya ocupado el trono, hasta que vino Yeshua y se presentó y fue ungido como el rey, pero que va a venir a reinar. Va a venir a reinar. Vamos a ver este último punto y terminamos. Jeremías 22, 29. Tierra, 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 oye, palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá, en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Eso está hablando sobre Jeconías, ¿no? Que era el antepasado de Zorobabel. Oficialmente, ningún descendiente de Jeconías llegó a ocupar el trono, oficialmente. Pero cuando nace Yeshua, cuando le aparece el ángel Gabriel a María, ¿qué se acuerdan que le dijo que le iba a dar a este hombre? Se le dará el trono de David, su padre. Y además, Yeshua cuando empieza su ministerio dice esta frase célebre, siempre yo llamo frase célebre: el tiempo se ha cumplido, esta maldición se ha terminado. Eso es lo que, este era el texto que siempre les quería buscar antes y no encontraba. Esta maldición se ha terminado. Así dice Yeshua, ¿no? Pero yo lo estoy agregando de esa parte, estoy parafraseando. El tiempo se ha cumplido, esta maldición se ha terminado. Arrepentidos, dice, ¿no? Y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente está viniendo el que va a tomar el reino de David, que va a ocupar el reino de David. Entonces Yeshua le empezó a hablar que terminó la maldición hecha a Jeconías. A partir de ahí nunca hubo alguien que fue nombrado rey del linaje de David. Hasta que Yeshua viene y dice, se terminó esta maldición. Y el ángel Gabriel le dice, se le dará el trono de David, su padre. Amén. Entonces, solamente falta una cosa. Lo que pasa es que Yeshua vino primero a redimir a su pueblo, para poder después venir a reinar. Amén. Mateo 1:12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, dice ahí, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Entonces estamos viendo que al final un descendiente de Jeconías, de Zorobabel, es llamado el ungido y es por el Todopoderoso ungido, no por hombres, ni siquiera por sacerdotes, por el Todopoderoso. Aunque un sacerdote, un descendiente de Aarón, fue el que le presentó. ¿Se acuerdan cuando Yeshua vino a hacer el bautismo? Le presentó, pero la unción llegó de lo alto. Amén. Y así terminamos este libro de Ageo. Espero que hayamos aprendido bastante.